Bueno, vamos a comenzar hablando de las leyes de los exponentes y los radicales, las cuales son operaciones contrarias y que nos van a servir para entender mucho la aplicación de estas leyes, que es muy frecuente en matemáticas, en cálculo, en todas las materias que tienen que ver con números. Entonces, lo primero que vamos a mirar es qué caracteriza o qué nombres tienen las potencias para poder entender lo que nos va a ir explicando las leyes. Lo primero es que nosotros tenemos una potencia cuando tenemos un número o una letra elevada a un exponente. Esta letra se denomina base y esta letra de aquí arriba, o este número más bien, se denomina exponente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo una base y un exponente, quiere decir que la base se va a repetir las veces que indique el exponente. En este caso, pues sería n veces. Pero eso es lo que traducen las leyes de los exponentes. Por ejemplo, yo tengo 5 elevado a la 3. Lo que significa es que yo voy a repetir el 5 en multiplicación 3 veces. O sea, la base, que es el 5, se repite las veces que indique el exponente. Las raíces tienen algo similar, y es que cuando yo tengo una raíz que tenga eso se llama índice radical, y adentro tenga un número o una letra elevado a un exponente, también a un exponente, estas raíces se van a poder escribir como una potencia con una base igual a la que está aquí, pero con un exponente fraccionario, donde el fraccionario o el denominador va a ser el índice radical, o sea, este valor de acá, índice radical, y el numerador va a ser el exponente que tenga la letra o el número. Y digamos que ahí va a ser más difícil o va a ser más complejo decir que entonces la base se repite las veces que diga el exponente, aunque también se puede. Pero lo que indica esa base fraccionaria, ese exponente fraccionario, perdón, es que lo que tenemos está salido o está representando una raíz. Vamos a mirar las leyes. Esta es la tablita, digamos que con las leyes de los exponentes más usuales. Entonces vamos a entender cada uno, vamos a ir analizando primero la de los exponentes y luego la de los radicales. Donde empezamos con la primera ley de los exponentes, que dice que si yo tengo bases iguales y exponentes diferentes, simplemente sumo los exponentes. Esto con las letras es inmediato. Con los números tenemos que tener un poquito de más cuidado, porque para yo trabajar números con exponentes, así como hice con el 5, en el ejemplo, yo debo trabajar con números que sean primos, no que tengan descomposición. Porque si tienen descomposición, yo lo tengo que descomponer antes de trabajar las potencias. Por ejemplo, si es el 6, yo lo voy a escribir como 3 por 2 y luego trabajar las potencias. Si es el 4, lo tengo que trabajar como 2 por 2 o 2 a la 2. Y así, o sea, si es 9, yo lo voy a trabajar como 3 a la 2 o 3 por 3. Entonces, los números que tienen, digamos que se pueden descomponer, que no son primos, para poder trabajar las potencias, se deben descomponer. Las letras no. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que si tengo 2 a la 3 por 2 a la 2, entonces esto me da 2 a la 5. Y esto tiene mucho sentido porque es que 2 a la 3 es como tener 2 por 2 por 2. Y 2 a la 2 es como tener 2 por 2. Y si yo cuento cuántos 5 hay, me doy cuenta que es como tener el 2 repetido 5 veces. Por eso la ley lo que hace es abreviar ese proceso. La segunda propiedad, que dice que yo tengo una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. También tiene mucho sentido, miremoslo acá. Si yo tengo 2 a la 3,
multiplicado, pues elevado a la 2, esto me daría 2 por 3, 6, y me daría 2 a la 6. Pero vamos a mirar cómo se obtiene. Sería 2 a la 3, dos veces sería 2 a la 3 por 2 a la 3. Pero sabemos que 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2. Y el otro 2 a la 3 pues también sería 2 por 2 por 2. Entonces, en conclusión, ¿cuántos 6 tenemos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendríamos 2 a la 6. Por eso se cumple esa propiedad. Ahora, la propiedad 3 que me dice que si tengo diferentes bases elevadas a un mismo exponente, las puedo como distribuir para cada una. Es como tener esto. Tres por 2 elevado a la 2. Es como tener 3 a la 2 por 2 a la 2. Quiero que quede claro que esta propiedad se cumple en las dos direcciones. Si yo tengo 2 a a la n, b a la n, también lo puedo escribir como ab toda la n, porque están elevados al mismo exponente. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque estas propiedades funcionan en las dos direcciones. La propiedad 4 es similar a la propiedad 3, que también funciona en las dos direcciones. Que las debemos aprender de ida y vuelta, digámoslo así. Miremos el ejemplo. Tengo 3 sobre 2 elevado a la 2 me daría 3 a la 2 sobre 2 a la 2. Entonces es muy importante aprenderla en las dos direcciones. La propiedad 5 es una propiedad muy importante que me va a permitir entender lo que sucede con, lo que sucede con las divisiones de potencias de igual base. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí la propiedad dice que si tengo una división, lo que hago es restar los exponentes. Entonces, miremos el ejemplo. El ejemplo sería, pongamos 3 a la 6 sobre 3 a la 2, y eso me daría, la resta me daría 3 a la 4. ¿Pero por qué? Porque es que 3 a la 6 sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y 3 al lado sería 3 por 3. Yo podría decir, esto se cancela. Esto se cancela. ¿Y cuántos 3 me dan? Me dan 1, 2, 3 y 4. Me da 3 a la 4. Entonces esa resta se sigue cumpliendo. Y se asocia con esta propiedad 6. Que lo que dice la propiedad 6 es que los exponentes negativos se convierten a positivo cambiándolos para el número, si están en el numerador, para el denominador. Pero recuerden que esa también funciona en direcciones opuestas. Si yo lo tengo en el denominador, lo puedo escribir en el numerador con exponente negativo. Entonces miremos un ejemplo. Acá. Me quedaría 3 a la menos 2, es lo mismo que tener 1 sobre 3 a la 2. Entonces, esas propiedades, que son las propiedades de los exponentes, que son las propiedades más comunes de los exponentes y las más útiles. Entonces, vamos a mirar qué pasa con las de los radicales. Ya dijimos que los radicales tienen esa, digamos que esa relación estrecha con lo de los exponentes. Entonces, vamos a ver cómo se nos daría. Entonces yo tengo, voy a volver a poner aquí la tabla para que nos quede a la mano. Entonces vamos a mirar las leyes de los exponentes, que diría, la primera sería, si yo tengo una
base elevado a un exponente fraccionario, lo que quiere, de 1 sobre n, lo que quiere decir es que n es el índice radical y 1 es el exponente al que está elevado la letra o el número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la 1/3, lo que tengo es raíz cúbica de 5. O viceversa, si tengo raíz cúbica de 5, lo que tengo es 5 elevado a la 1/3. Estas funcionan también en las dos direcciones y puedo hacer operaciones entre esos exponentes. La 2, si tengo la base elevada a un exponente fraccionario, muy similar a la que acabamos de hacer, el índice radical pues sería la n y el exponente de la base sería la n. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 3 medios, lo que tengo es raíz cuadrada, porque el 2 es raíz cuadrada, de 2 elevado a la 3. Listo. Y esto se puede escribir como lo dice la propiedad 3, también se podría escribir como una potencia, o sea, como un exponente de toda la raíz, o sea, raíz enésima de a toda elevada a la m. O sea que en el mismo ejemplo del 2, yo lo puedo escribir, este 2 a la 3 medios, lo puedo escribir como raíz cuadrada de 2 todo a la 3. Entonces son dos formas de escritura, la 2 y la 3 son iguales, pero son formas de escritura diferentes. Que es importante que recordemos que funcionan en las dos direcciones, que si tengo la raíz, también la voy a poder escribir como un exponente fraccionario, si tengo el exponente fraccionario lo puedo escribir como una raíz. La propiedad 4, que es muy importante, dice que si yo tengo dentro de una, por eso se parece tanto a la propiedad 3, si tengo dentro de una raíz, a la propiedad 3 pues de los exponentes, tengo dentro de una raíz una multiplicación, yo puedo separar las raíces y me queda raíz de cada uno, raíz enésima de cada uno de ellos. Por ejemplo, si tengo raíz cúbica de 2 por 3, entonces como tener raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 3. Y recuerden, si lo tengo así, también funciona al contrario. ¿Cierto? La 5, que se parece mucho a la propiedad 4 de los exponentes, es que si yo tengo una raíz, un fraccionario dentro de una raíz, también los puedo separar como raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Entonces esto en el ejemplo funcionaría si tengo raíz quinta de 3 sobre 2, pues me quedaría como raíz quinta de 3 sobre raíz quinta de 2. Y funciona en la dirección opuesta nuevamente. Por último, esa propiedad 6 dice que yo tengo una raíz de raíz, o sea, dentro de otra raíz. Simplemente multiplico los índices radicales. Esta se parece mucho a la propiedad 3 de los exponentes, o tiene esa relación estrecha. Y entonces me quedaría como ejemplo, yo tengo por ejemplo raíz cuadrada de raíz cúbica de 2, es como tener raíz sexta de 2. Entonces espero que esto les sirva, vamos a ver aplicaciones de esos ejercicios en un video posterior, pero que les sirva para comprender esos exponentes y esas leyes de exponente y las leyes de los radicales y las podamos aplicar posteriormente en ejercicios. No se les olvide ir a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Por si necesitan algún tema, me cuenten y lo podemos hacer un video corto aquí en el canal.